Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy te traigo un vídeo que no te puedes perder donde descubrirás cómo encontrar una oportunidad de oro, cómo aprovechar al máximo con nuestra operativa de trampas y lo más importante, generar beneficios en tiempo récord. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Tenemos la formación gratuita y los cursos con mentoría pro, élite y VIP. Te dejo el link a todo ello en pantalla en la descripción por si quieres aprender trading. Y también soy el cofundador de Tradewin Capital, que es una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwinex, y te dejo el link para que puedas ver nuestras cuentas tanto en pantalla como en la descripción del vídeo. Y también, si te gustan este tipo de vídeos, pues te agradezco mucho si me regalas un me gusta. Eso es desplazar un poquito el ratón y me ayuda mucho. También, si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla, vemos la plataforma donde ya venimos operando unas cuantas semanas y aquí vemos pues que ha habido ganancias y pérdidas, pero trabajamos con stops muy juntos al precio y grandes TPs, buscamos grandes recorridos de take profit. Entonces, en la última sesión tuvimos estas dos operaciones pues de aquí, esta última operación fue la última que ganamos y vamos a ver si tenemos una nueva oportunidad. Ahora estaríamos dentro de este gran movimiento, por lo tanto buscaríamos esta zona de los tercios, que como mínimo retroceda hasta el 66% para buscar la entrada en esta zona. Como ha seguido subiendo, el movimiento relevante es este movimiento fuerte, que es el que manda, que buscamos que se repita, que venga aquí y se repita, ¿no? Como aquí, que este movimiento que vemos aquí atrás después dio un nuevo movimiento aquí. Por eso buscamos estos grandes profits y nos da igual perder o empatar operaciones previamente. Mira, aquí de momento nada, por aquí tampoco. Vamos avanzando a ver si genera alguna entrada interesante. Esta de aquí ya estamos en la zona del 50, que es la óptima, que más nos gusta para tomar una entrada. Y aquí tendríamos la trampa. Esta es la trampa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues medir, una vez encontramos el escenario y el punto óptimo de entrada, medimos para ver si la pillada de la trampa está entre el 5 y el 50. Tiene que haber llegado, ¿veis? El punto máximo ha sido aquí. Este mechazo no puede ni quedar por encima del 105 del FIBO, ni superar el 150. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si me voy a editar propiedades del gráfico, los niveles que tenéis que tener es este, 105 y 150. Eso si trabajáis en la misma plataforma que yo estoy trabajando en Forex Tester 5. Si queréis esta misma plataforma a un precio inferior al oficial, en el link que os dejo en pantalla en la descripción tenéis Forex Tester por debajo del precio oficial. Y si queréis actualizar, porque tenéis una versión anterior, también es por debajo del precio oficial que podéis encontrar. Entonces, lógicamente, esta manera que os estoy enseñando de editar el FIBO es en esta plataforma. Perdón que quería seguir compartiendo pantalla. Entonces, una vez medido esto, hay dos tipos de entrada, el cambio de color, vemos vela roja, vela verde, para entrar alcista. No puede ser el cambio al revés, no sería de verde a rojo, entonces sería para entrar bajista. Cambio de rojo a verde, o una vela tipo martillo, que es una vela que tiene todo el cuerpo en el tercio superior para entrar al alza o en el tercio inferior para entrar a la baja. Entonces ya podemos posicionar nuestra entrada. Vamos siempre al 1% del total de capital de la cuenta, empezamos con 10.000, estamos con 13.000. Entonces este software ya me lo calcula solo, es una compra, vamos a entrar al alza y posicionamos el stop y en el extremo de la pillada y después en el extremo de arriba el profit. Entonces ya vemos el ratio, que aproximadamente es 2,5, 3R, y bueno, aquí tuvimos una pérdida, pues anotamos que al final esta operación ha sido perdedora y no pasa nada,
Ya sabemos que unas operaciones se ganan y otras se pierden. Aquí nos podría estar dando algún tipo de reentrada. Vamos a ver. Y vemos que sí, que es una reentrada válida desde el mismo nivel que estábamos. Así que podemos tomar esta reentrada. Lo mismo, bueno, os lo voy a marcar, ponemos el nivel, no me quiero precipitar, bueno, el nivel es el mismo. Simplemente volvemos a marcar el FIBO. Y también lo importante, para que no perdamos la perspectiva, que estamos buscando las entradas en esta zona entre estos 2 tercios y vemos que justo estamos ahí. Estamos entre el tercio superior y el inferior, lo ideal es la zona del 50, pero mientras esté entre los tercios es válida, tiene fuerza a la izquierda, la derecha es más débil y ya podemos tomar la entrada al 1%, una compra con el stop loss en extremo y el take profit ahora nos dará mucho mejor ratio. Estamos a 161 de take profit para 26, ya sabéis. 161 dividido de 26, que es el take profit dividido del stop loss, me da 6,19. Esto es un ratio de 6. Por lo tanto, arriesgando 100, podemos ganar más de 600, que es lo que tiene esta operativa. Hay muchas operaciones perdedoras, pero un solo TP nos cubre muchísimas operaciones. Mira, aquí tenemos otro stop loss, pues nos toca apuntar el stop loss. El gráfico no se ha cargado, esto es porque no hay tantas líneas, esto es muy fácil. Voy aquí a botón derecho encima del gráfico, seleccionar datos y quiero todo esto ya hasta la 17. Así ya, pues la próxima semana no hace falta que expandamos el gráfico. Bien, volvemos a estar en una racha como pasó aquí, de pérdidas, no pasa absolutamente nada, unas se ganan, otras se pierden y lo que llevamos operado, pues empezamos aquí, hemos tenido esta subida, después esta caída, ya sabéis, es una operativa tipo francotirador donde buscamos una oportunidad pues óptima, hay pocas entradas, una vez se sale de esa zona ya no nos interesa entrar. Ahora este escenario pues ya queda descartado, ya estamos con 2 pérdidas y fuera de la zona óptima de entrada y ya sería buscar el que sería el siguiente escenario para operar. Y bien, el día de operativa ha sido como ha sido. Esta semana, ya sabéis, todos los lunes hago un vídeo de operativa. Esta semana se han perdido las 2 entradas, pero vamos bien, es normal perder, las pérdidas forman parte del trading y habrá muchos stops, más que TPs, pero al final un solo TP nos cubre muchos stops porque tenemos ratios de 6R, de 10R, de 4R, es variable el ratio, pero son ratios de media muy altos y eso nos permite que aunque perdamos muchas operaciones, con una sola ganadora cubrimos muchas pérdidas. Así que aquí no se trata en esta operativa en concreto de ganar muchas operaciones en porcentaje, sino que ganamos pocas, pero esas pocas tienen un ratio muy grande y mucho beneficio y cortamos rápido las pérdidas. Entonces, cada operativa funciona diferente, en este caso este es el método que se utiliza. Y bien, sin más, si te ha gustado este vídeo de operativa, no te olvides de dar un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo, solo es desplazar un poco el ratón. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y también visita la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.